Quiero ver. Bueno, el tema de hoy en sí abarca varios aspectos. Desde por qué necesitamos escriturar algún inmueble, cuáles son las razones. Un saludo estando ahí. Bueno, solo dime si se escucha porque he tenido inconvenientes con la cámara, incluso con el audio, no sé si se logra escuchar bien. Pero bueno, este video igual va a quedar grabado acá en la plataforma para que ustedes puedan retroalimentarse después. En sí, como les decía, ¿cuál es la importancia de poder dar seguridad jurídica? Es uno de los objetivos de este video, de esta conferencia. Entonces, gracias, Stanley. Hay diversas razones por las cuales, como les decía inicialmente, se necesita un notario, un topógrafo para poder legalizar un inmueble. O en general, ¿cuáles serían las razones por las cuales se necesita un abogado para poder regularizar o legalizar un terreno? Estaremos explicando por qué es importante escriturar en sí, ¿verdad? Los riesgos de comprar sin escritura, cuáles documentos necesitamos para una compraventa, en todo caso una donación, también llámese donación revocable o irrevocable, qué funcionario interviene en sí en la transacción o en el negocio jurídico que ustedes pretenden realizar, que sería una compraventa o una donación de inmueble, sea donación revocable o irrevocable. ¿Qué institución va a garantizar esa seguridad jurídica? Y así, ¿por qué es necesario proteger su patrimonio y el de su familia en sí? Vamos a ver, vamos a iniciar ahorita. Pueden empezar con sus preguntas relacionadas a escrituras, compraventa, herencias, donaciones, terrenos, raíces, trámites registrales u otros temas. En teoría estoy acá precisamente para que ustedes hagan las consultas que ustedes necesiten hacer, porque ese es el objeto de la transmisión, ¿no? La asistencia o la consultoría gratis. En más de algún caso, pues ustedes habrán encontrado un problema con respecto a la legalización de una propiedad. En todo caso, no haya una pregunta, una consulta en específico, vamos a poner ciertos supuestos. Vamos a partir de eso. Vamos a ver. Déjenme recordarme de algún tema en específico para que yo les pueda dar una referencia. Si no tienen una pregunta ustedes, ¿verdad? Yo les daría un caso hipotético, o tal vez no tan hipotético, sino que de acuerdo a lo que hemos experimentado, ¿verdad? Bueno, si no, vamos a hablar. Vamos a explicar un poco qué es una escritura pública en sí, ¿no? Ya la escritura en pública en sí es el instrumento legal, falta la redundancia. Vamos a ver. Vamos a darle pausa a esto y hay una pregunta acá. Dice, a realizar un título supletorio, ¿cómo se delimita si no hay ningún documento previo que limite el terreno al titular? Ok. Aquí hay algo muy importante. Los inmuebles a titular, por prescripción ordinaria, por decirlo así, que son 10 años, normalmente no están medidos. Y la descripción técnica que aparece en la escritura o el título privado o la de la declaración jurada de posesión material no están medidos conforme a la actualidad, conforme a las técnicas actuales, conforme a la tecnología actual. En algunos casos están medidos con cinta,
Algunos casos no, simplemente solo mencionan que de un palo de idiote a un palo de guayabo, o de una piedra a otra piedra, son los límites. Miren, vamos a poner, vamos a hablar un poco de la historia, de cómo ha venido evolucionando esta forma de titularización de inmuebles que no tienen antecedente inscrito. Ojo, solo se pueden titular los inmuebles que no tienen título o escritura inscrita. Antes, bueno, no antes, sino que todavía se puede, pero no es lo recomendable. Se puede titular, sí, el inmueble, objeto del negocio, sin necesidad de un levantamiento topográfico. En efecto, no es necesario un levantamiento topográfico. Busca a alguien que se lo mida, lo pone en los límites, los colindantes, chivo. Ya usted tiene una descripción técnica somera para poderlo titular. Pero hay un problema, que a la hora de hacer el cálculo del área superficial puede ser diferente a lo que realmente o físicamente tenga. Y lo que tiene catastro no es certero. Es más, en sus ubicaciones catastrales específicamente dice que los límites de la propiedad o la información con respecto a lo colindante no se puede considerar como absoluta por el método utilizado. Ya eso es un tema que vamos a hablar, o creo que lo hablamos en otro video. El punto es que cuando usted hace un levantamiento, una medición con cinta, por su cuenta o por alguna persona que lo ayudó, a la hora de hacer el cálculo del área superficial no va a coincidir en absoluto con lo que tiene físicamente. ¿Por qué? Porque hay ciencia, hay una forma trigonométrica para poder hacer el cálculo de, y a través de ángulos, pero como usted no ha ido a medir en ángulos, ¿verdad? Como usted no ha ido a medir ángulos ni nada por el estilo, sino que solo distancia, no le va a cuadrar. Ahora, ojo con esto. Vamos a lo medular de lo que preguntó. Yo en lo particular, lo primero que hago es el levantamiento topográfico. Con el levantamiento topográfico, ojo, que lo hagan con estación total. Con estación total, y a lo mucho con GPS, pero que tengan un margen de error mínimo. No con esos que son como teléfono, eso no lo recomiendo. Es un levantamiento topográfico de mi inmueble a titular, que se haga la revisión de perímetro, que emitan la resolución de la revisión de perímetro, y cuando usted tenga la resolución de la revisión de perímetro, solicita la certificación de la denominación catastral, que es uno de los requisitos para la titulación, pero a la hora de hacer la solicitud de la CDC, haga ver o haga constar de que ya tiene una revisión de perímetro. Porque en la actualidad, CNR le está emitiendo la CDC respecto a la información que ellos tienen en su base catastral. Y ojo, si usted hace una revisión de perímetro, no actualizan la parcela hasta que usted introduce el documento o el instrumento o la escritura que sea inscrita en el registro respectivo. Y si no ingresa ese documento, no actualizan la parcela. Es decir, cuando usted solicita la CDC pensando que le van a dar la información con respecto al levantamiento topográfico, no, se lo van a dar con la información anterior. Y entonces no nos sirve, porque ahí no determina, la CDC no determina qué naturaleza es un inmueble, sea rural o urbano, nos determina el área superficial, y nos delimita pues prácticamente los colindantes. Aunque los colindantes ahí hay trampa. Pero al menos tenemos con la CDC actualizada, con el perímetro actualizado, tenemos la área superficial física y tenemos que
de la registro artística y tenemos prácticamente la naturaleza del inmueble. ¿Y por qué es importante la CDC? Precisamente por eso. Porque la CDC nos guía a los notarios para saber si ese proceso de titulación o esa diligencia de titulación va a ser vía notarial, perdón, sí vía notarial, obviamente, pero si va a ser título supletorio o título municipal. De la importancia de la CDC. No tengo que, bueno, de hecho acaba de hacer sacar unas certificaciones de 4 inmuebles en Pachimalcos, cuyo notario es otro. Ahí, aquí tengo una. Sí, aquí tengo una. Vamos a ver. Bueno, esta es una revisión. Esta es una revisión de déjenme irse al free. Que ahí aparece ¿cómo se llama? La naturaleza del inmueble. Y si en la CDC aparece que es urbano, obviamente no lo van a hacer por título supletorio. Ahí está, se está contradiciendo. Entonces ahí tienen que hacer título municipal, ¿verdad? Vamos a ver, aquí están. Ya sobre los requisitos para poder realizar los planos, lo hablé en otro video. ¿Cómo está? Ahí busquen en el canal. ¿Qué requisitos debe cumplir los planos para poder hacer su revisión? Bueno, aquí estamos. La autorización. ¿Okay? ¿Cómo comprobamos la titularidad, en este caso de la CDC, del inmueble, la posesión y el plano? Okay, aquí está el plano. Lo primerito que tienen que hacer para hacer título supletorio y sacar la CDC, pero no tengo aquí la CDC en sí. Se la voy a imprimir porque es necesario que ustedes la conozcan, sepan qué es lo que debe de llevar esa CDC. Porque cuando hay un error en la CDC, ese error se va a cargar hasta el final, hasta que hagan la solución final, la protocolización de la resolución final de la diligencia. Y pueden pues acarrearle un problema al programa, al cliente, ¿no? Y eso pues al final pues, es un detalle que les va a perjudicar a la hora de que lo quieran recomendar con otra persona. ¿Entienden? Aquí lo tengo. Lastimosamente no pude transmitir desde la otra plataforma pantalla, pero con esto basta. Vale. Dice la CDC, la certificación de la dominación catastral. Da los datos de la parcela. ¿Qué número de parcela es? El área catastral, la ubicación y lo demás, ¿verdad? Pero esto es lo que quiero que vean. Esto quiero que vean. En la actualidad, te aparece esta información y es también que es necesario que lo vean. Es necesario que ustedes lo vean. Que en la CDC aparezca este dato. Chequéenlo bien. Dice ahí, miren. Dice, no posee o no se encontró antecedente inscrito. Oiga bien, estos datos importantes. El área superficial, según el dato que tiene catastro. Pero esto es importante, miren. Cuando ustedes hacen la revisión de perímetro previamente, ¿sí? Aquí aparece el dato. ¿Sí? Aquí aparece la transacción donde se actualizó el perímetro. Y aquí le aclara que hay una revisión de perímetro y cuya área superficial es esta, ¿sí? Es esta actual, no esta. Esta es la que tiene catastro actualmente, pero según el levantamiento es esta. En este caso hay una mínima diferencia, pero hay inmuebles que tienen una diferencia enorme, una manzana, 2 manzanas, y qué es ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema más adelante? Si usted no hace el levantamiento topográfico previo a la diligencia de título,
va a cargar esa descripción técnica errada hasta el final. Entonces el cliente no va a tener un documento fidedigno, un documento real, un documento con la descripción técnica real. Y sí, yo hago las mediciones. O sea, yo soy topógrafo, pero también soy notario. Inicié siendo topógrafo. Ya la carrera la saqué posteriormente. Vaya. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Pues primero la CDC, ¿verdad? La CDC, que dé toda esa información. Y acá es donde le dice a usted si es inmueble, el inmueble es urbano, si es rural. Y con este documento ya usted puede tomar una decisión. Si lo va a hacer municipal o lo va a hacer, como decíamos al inicio, título. Ahora, vamos a ver, dice la otra pregunta, ¿cómo se delimita si no hay un documento? Bueno, eso es lo que les decía. Primero mejor hacer el levantamiento. Ahora, ojo con esto. Esa palabra de delimitación tiene una trampa, por decirlo así. Una trampa, porque, y hay que usarla bien. Cuando usted me dice, ¿cómo hacer para delimitar? Oiga, sí, delimitar. Ojo, la diligencia del título supletorio, o sea, municipal, se basa sobre la posesión material del inmueble. Fíjese bien. Es decir, usted va a titular lo que el cliente tenga en posesión, no lo que él quiere o lo que presume tener o quiera tener. Vean ahí la diferencia, porque cuando usted me dice, vamos, ¿cómo delimitar lo que dice la escritura o el documento? Acá podría también darse el caso de que el cliente quiera lo que dice el documento. ¿Pero para qué? Primero, hacer el levantamiento y confrontar. Ojo, con esta estrategia. Primero hacer el levantamiento y confrontar si tiene más o si tiene menos. Si tiene más, tiene ganancia. ¿Para qué va a delimitar el inmueble de acuerdo al documento que tiene en la declaración jurada? A pesar de que, aparte de que las medidas, como se hacían las medidas antes, no son como ahora. Antes tenían mal. Entonces, no le conviene al cliente establecer lo que dice el documento privado a campo y luego hacer el título. No le conviene, ¿no? Sino que el título en sí es para legalizar o regularizar esa porción de inmueble que tiene físicamente. Y ahí lo importante es citar a los colindantes a la hora del levantamiento. Y ojo con esto, este es un tema que también lo voy a tocar en este video, que para los títulos, pues, y ahorrarse plata, pues mejor citar a los colindantes el día del levantamiento. Y a usted le saca como notario, le saca la declaración jurada de que no se oponen, de que no hay ningún inconveniente con el dinero. Ya usted mató al chucho a tiempo, como dicen por ahí. A la hora de hacer la diligencia hay una etapa donde hay que citar a los colindantes y recorrer el inmueble. Entonces esa etapa la puede obviar después si ya usted en el día del levantamiento ya lo citó y ya recorrió el inmueble con el tutor y no hay ningún problema. Entonces vuelvo y repito, no es necesario delimitarlo, sino que tomar las medidas de acuerdo a lo que tiene físicamente, ¿verdad? Y confrontar lo que tiene físicamente con lo que dice el documento. Si el documento dice menos, pues es ganancia para él, ¿verdad? Ganancia para él. Máxime si los colindantes no se oponen. O sea, no tiene sentido de que usted vaya a decirle al cliente, hay que delimitar lo que dice la escritura o su declaración jurada de posesión, porque es lo que dice. No, obviamente el objetivo es regularizarlo, formalizarlo de acuerdo a lo que tiene físicamente, ¿verdad? Creo que esa pregunta está más que clara, ¿no? El título puede operar con lo que tiene físicamente y si los colindantes no tienen oposición, excelente. Y si hay oposición, mire, yo les recomiendo algo, lleguemos a un acuerdo, lleguen a un acuerdo con el colindante. Si son 1 metro, pues agarremos 50 y 50. Además, la ley de topógrafo establece una figura como tal cuando son las remediaciones. Pero, ¿para qué lo va a llevar a vía judicial? A no ser que el cliente quiera pagar más. No creo. Usted igual puede cobrar lo suficiente para regularizar el inmueble sin necesidad de llevarlo a vía judicial.
Además es más rápido. Vale. Dice casos que tal vez un colindante se está bañándose de un par de metros que le corresponde a titular el inmueble. Mire, como les repito, no encuentro la forma cómo pueda reclamar esos metros en los que se ha metido el vecino. Pues porque para eso existe la figura del reivindicatorio de dominio, pero como uno de los requisitos es tener un antecedente inscrito, ¿cómo no va a prosperar esa demanda de reivindicatorio de dominio? O sea, estaría bien difícil que pueda judicialmente ganar esa parte que dice que se le está metiendo. Es mejor llegar a un acuerdo. Yo diría que mejor llegar a un acuerdo. Como repito, hacer el levantamiento. Y una técnica es, si la escritura o la declaración de posesión o el documento ante el cual a él le vendieron dice una manzana, y cuando mira le salen 2 manzanas, o sea, ¿para qué va a ir a pelear un metro? Más que se le va a hacer largo el proceso, la diligencia, y él va a estar paralizado el caso. No se complique. Ya está ganando una manzana. ¿Para qué va a ir a pelear? O sea, yo sé que vale dinero, pues, pero es de ser estratega. Es que de alguna manera también buscarle soluciones menos onerosas. Y claro, ¿verdad? Si en caso se puede llegar a un acuerdo, agarrar mix y mixa, pues mejor hacerlo así. Pero eso sí, dejar delimitado ya. Dígale a su topógrafo que en todo caso llegan a un acuerdo, poner los mojones a donde las partes han llegado a un acuerdo. Y esos puntos que tome para el levantamiento. Bueno, sigan preguntando, totales, para eso el live. Si no, pues vamos a seguir con el tema explicando las situaciones como regularizar inmuebles. De nada está la ley, no sé, compártelo con tus amigos, con tus colegas, que se yo, ahí, para que puedan conocer también este tema. Ya si quieres un levantamiento topográfico, si quieres un trabajo de calidad, con gusto estamos a la orden, puedes escribirme allí en teléfono número, ¿verdad? Solo que no sea allá en San Miguel o en La Unión, porque creo que le sale más cómodo al cliente buscar un topógrafo de exploración. Vamos a ver qué otro. Yo sé que tal vez se puede encontrar un poco enredado, pero precisamente es para eso estos lives, esta información. Y bueno, pues la información hay que compartirla. Un día nos vamos a morir y al final ahí va a quedar el conocimiento. Vamos a ver. Bueno, un punto que vamos a tocar es por qué es importante escriturar. Vaya, con las preguntas que hizo el colega, es importante aclarar que es importante escriturar o inscribir un inmueble. Bueno, aquí vamos a hablar de un tema, vamos a aclarar algo. Una cosa es escriturar y otra cosa es inscribir. ¿Ya? Cuando hablamos de escriturar, vamos a partir de un hecho de que usted, o del hecho de que usted está viviendo en una propiedad que no es suya y ya le invirtió dinero. ¿Y por qué invirtió usted dinero en esa propiedad? Pregunta, puede ser, por supuesto, que era que de su papá o de su mamá y eso ya le dijo a usted, hace la escritura o toma esta es tu porción de terreno que va a ser tu herencia. Solo termino la idea estándar y ya dejo. Bajo el supuesto de que aquí te voy a dejar a vos de herencia. Construyó su casa, ya llevó a su esposa, sus hijos están viviendo de ahí, pero usted nunca ha dedicado tiempo o nunca se ha podido pensar
¿Qué va a pasar cuando él falte o ella falte? Máxime si tiene más hermanos. Óigase bien, he visto casos de casos. Y si usted no escritura, si no hace la diligencia la diligencia de segregación, aprobación de planos, no busca a su abogado favorito, su notario favorito para que escriture, cuando su papá o su mamá falte, o sea, el dueño de esa propiedad falte, usted tiene que ir a compartir o alegar ese derecho que usted tiene a vía sede judicial como tal. Y se le va a hacer más costoso, más oneroso que haber pagado o habernos pagado nosotros para hacer levantamiento fotográfico y haberle pagado a su abogado favorito o notario favorito para que le haga la escritura. Ojo con eso, por eso es importante escriturar, porque cuando usted invierte en una propiedad y la tiene así, sin escriturar, sin darle seguridad jurídica a esa porción, los propietarios que están a nombre de que aparecen en el registro hoy van a ser propietarios hasta que se presente un documento que cambie ese nombre. Entonces, ese es un supuesto. Por eso es importante escriturar, porque si no, va a perder su propiedad. Imagínense si ese inmueble también en un determinado momento, o sea, ojalá, suponiendo que el terreno es de alguien que a usted le vendió que no es su familiar, y usted por confianza nunca hizo la escritura, pero ese dueño va a hipotecar ese inmueble, cae en mora y le embargan, se va a ir en conjunto con sus porciones de terreno que usted ya pagó. Hay muchos supuestos, hay muchas formas de cómo podemos explicar la importancia de escriturar. Pero vamos a responder la pregunta del licenciado. ¿Cómo recomienda, podría considerar vamos a ver, cómo humilde recomendación podría considerar ser un vivo, ¿no? Hacer vivo también en TikTok, esa plataforma? Mira, realmente en TikTok no sé, considero que no me trae ninguna reproducción, así te lo digo. Acá en YouTube posiblemente están los que sí les interesa, allá son muchas cosas que tal vez pueden preguntar, pero no me genera a mí tampoco una gratificación ni nada. Aquí en YouTube sí, a mí me gusta más YouTube. El objetivo es tener la comunidad que quiera saber. Y allá solo pasan nada. Bueno, vamos a ver otro tema. ¿Qué riesgos existen al no hacerlo? Bueno, ya les expliqué, al no hacer la escritura. Puede perder su propiedad. Eso en conclusión. Puede perder su propiedad y nadie quiere perder una propiedad que ya pagó, que está pagando. Simple. Eso es. Nadie quiere perder una propiedad así. Porque se han dado casos, obviamente, ¿no? Se pierde la inversión y usted queda chiflando en la loma, dicen por ahí. Después anda buscando desesperado cómo legalizar esa propiedad a su nombre y la propiedad está en nombre de otra persona, el cual ya aceptó herencia, el cual no sabe cuál fue el trato que hizo con el dueño anterior, el cual usted no sabe, usted no tiene cómo comprobar que realmente ya pagó esa propiedad y al final pues termina perdiendo. Por eso es importante legalizar las propiedades. No es porque yo les esté diciendo, mire, contrátenme a mí, hagan las escrituras conmigo. Si quieren, háganlo, ¿verdad? Si no, pues busquen a su abogado favorito, hay un montón, su notario favorito. Yo trabajo con muchos notarios en el ámbito corporativo, son muy buenos,
si quieren y si ustedes consideran que estoy muy lejos, también les puedo recomendar a un notario o una notaria que que trabaja muy bien en su sitio, a una notaria que trabaja muy bien en Santa Tecla, a un notario que trabaja muy bien en Lourdes, Colombia, y quiero ver otros notarios. En San Marcos también tengo una colega que también trabaja muy bien, que son mis clientes. Y en La Paz también tengo, no, creo que en La Unión tengo un colega también que trabaja muy bien. Y bueno, que también les agradezco por la confianza que han puesto en mí precisamente para hacer el trabajo. Y por eso la publicidad ahora, ¿no? Otros notarios, bueno, también en Ciudad Delgado tengo una abogada que está ahí también trabajando conmigo. Otro colega que es muy bueno, que está catedrático también, licenciado Uquía, que también se lo recomiendo en este tema. Entonces, si ustedes no quieren hacer las escrituras conmigo, pues pueden ir a buscarlos a ellos también. Me queda más cerca, obviamente. Bueno, esos son los riesgos que nos comentaba anteriormente, que podría incurrir no hacer la escritura. ¿Qué documentos necesitamos para hacer la escritura? Vamos a hablar. Lo que vamos a necesitar primeramente son documentos de identidad, sea del tradente, llámese el que vende, y el adquiriente, el que compra. Documentos de identidad vigentes, llámese DUI, pasaporte. Hay casos bien específicos que los que reciben o que adquieren son hijos o somos hijos, adolescentes o niñas, o sea, menores de 18 años. En este caso, lo que se necesita es la partida de nacimiento, donde aparezca donde el que va a firmar aparezca como padre, ¿verdad? Representación de... ¿Qué documento legal se utiliza? Vamos a ver, pues para las formalidades que exige la ley, o la ley del ejercicio notarial, la ley del notariado, pues es la escritura pública. Y una escritura pública es a través de la hoja de protocolo que solo lo tiene el notario. Y es ahí lo importante, funcionario que interviene normalmente en este tipo de negocios. En una compra-venta de inmuebles, en una donación de inmuebles, siempre tiene que seguir formalidades que exige la ley de notariado, la ley de notariado, parte de las leyes registrales, cuyo funcionario puede ser el notario o el cónsul. Así. Pero normalmente, por cuestiones de tiempo, agilidad y economía, quizás, normalmente se hace con un notario público. Por ahora, la función notarial la ejercemos personas físicas, personales particulares, con autorización previa de la Corte Suprema de Justicia. Que no es fácil, le diré, pasar el examen de notariado, no es fácil. Si ustedes ven las estadísticas, en cada examen son pocos, de miles o decenas de miles de notarios, de abogados que se someten al examen, son pocos. Somos pocos los que pasan. Al menos gracias a Dios somos notarios y por eso estamos en esta asistencia. Sabemos lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo vamos a garantizar la seguridad jurídica de los inmuebles que compramos? Pues inscribiéndola a través del Centro Nacional de Registros, o sea, la ICI. En cada cabecera departamental hay una oficina de esta institución. Si el inmueble que usted compró, objeto de la transacción, está en La Paz, en el departamento de La Paz, fíjese bien, el registro respectivo para presentar esa escritura es el Centro Nacional de Registro ubicado en Zacatecas, La Paz.
si el inmueble está en este código, que es parte del municipio de La Libertad, hay que presentar ese instrumento en el registro de la propiedad raíz hipoteca del departamento de La Libertad ubicado en Santa Fe. Y así sucesivamente, ¿no? Así hay que hacerlo. Claro, hay que pagar aranceles. Y ojo, con los aranceles es de pagar una cantidad con respecto al valor que se le ponga en la con un mínimo de 8.86. Es decir, 8.86 es lo mínimo que puede pagar. Ahora, si usted pasa de los $28.000, el comprador tiene que pagar un impuesto a la transferencia de bienes, que es el 3% de la diferencia de 28.000 fracciones. Ojo, póngale queso a eso. Si usted quiere comprar una casa de $100.000, tenga en cuenta que hay que pagar impuestos a la transferencia también. Eso y otras cosas que hay que considerar, ¿verdad? Así que bueno, les dejo el dato así a grosso modo. Yo creo que ya en un tiempo prudencial explicando este tipo de cosas, ¿verdad? Hay un documento que también se me olvidaba decirles que necesitan para poder inscribir ese inmueble. Con las reformas al Código Municipal y tributarias, sí. Es necesario agregar o que usted lleve, aparte de sus documentos de identidad, la solvencia municipal del inmueble objeto de la transacción. Porque si usted no lleva esa solvencia, se la van a observar y la va a inscribir hasta que ustedes presenten esa solvencia. Así que si usted va a comprar un inmueble en El Salvador, primero pregúntele al vendedor si está solvente en la alcaldía municipal. Si no está solvente, porque primero la alcaldía y a lo que hace el negocio. O lo obliga a que se comprometa que cuando usted le pague solvente la situación financiera en la alcaldía. Eso dependerá de la estrategia que le ofrezca o que le dé su notario favorito, ¿verdad? Entonces, les dejo el dato para que ustedes lo consideren, no sin antes investigar el estado jurídico del inmueble a través de una extractada para que tengan una mejor certeza. Y como plus, si usted también quiere saber qué es lo que está comprando y hasta dónde son los límites, también puede hacer previamente un levantamiento topográfico. Y para eso estamos nosotros también. Y así muchas cosas, ¿no? Pero al menos algunos detallitos. Este ámbito, esta materia inmobiliaria tiene mucho de acuerdo. Quisiera darles cada uno de los pormenores en cada caso, cada circunstancia, pero es infinidad de casos, circunstancias en las que se requieren ciertas cosas específicas. Lastimosamente, pues no hay muchas personas que quieran preguntar este tema, pero si hubiesen venido más, les hubiera respondido. En todo caso, aquí ya les dio un poquito de mi tiempo saturado. Les dejo acá esta información. Cuídense mucho y hasta la vista. Bye bye. No olviden suscribirse a mi canal y compartir esta información con los demás.